Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con los especiales para seguir enemigas con beneficio. Lal, ven y está conmigo, por favor. Y si empeora, estoy preocupada por ti. No te hará daño hacerte una revisión. Está bien, iré. Lamento preocuparte. Te haré una cita con el dentista, ¿de acuerdo? Fue como lo esperaba. La radiografía mostró que la muela del juicio de Lal, que había estado oculta en sus encías, decidió que quería ver el mundo. Y la solución era sencilla, solo había que quitárselo. Pero no era tan sencillo, porque el cerebro de mi novia pareció dejar de funcionar en el momento en el cual le diagnosticaron el estado de sus dientes. Pero ahora Lal no podía escapar porque el dentista estaba disponible para la cirugía al día siguiente. Tras 3 horas de espera, la mujer de cabello rubio salió tristemente de la consulta. Ya no era aquella talentosa supervisora de ventas, y así mi misión de cuidar a esa paciente como la de juicio había comenzado. La primera noche Lal tuvo fiebre por el dolor y la inflamación, así que la mujer tuvo que pedir descanso médico y extenderse de hablar para no agravar aún más la herida. Decía que la gente solía comportarse con dulzura y necesidad cuando enfermaba. Mi pareja probablemente era igual. Lal se comportaba como un zorro necesitado que ansiaba mi calor. Tenía que ser más atento con ella de lo habitual, lo cual me alegraba mucho y, por supuesto, cualquier cosa me parecía bien, siempre que hiciera feliz a mi pareja. Lal necesitaba mucho descanso porque no se encontraba bien, aunque durmió casi todo el día. La mujer parecía sonolienta después de comer, pero estaba enferma después de todo y tenía que descansar para recuperarse y recuperar su alegría. Vamos a la cama. Le dije a mi novio que olía muy bien después de salir de la ducha. Olía mejor de lo normal porque fui yo quien la bañó y lavó su cabello. Sentía bien secar el cabello de mi adorada con el secador, pero entonces la otra mujer sostuvo mi teléfono y me envió otro mensaje. Y me dijo, tus orejas están rojas, guay. Lal no podía hablar, pero aún así encontró la manera de acorralarme, y no tuve más remedio que decir la verdad. Cuando uso tu perfume me hace sentir como si estuvieras ahí conmigo. Se lo dije tímidamente, nos abrazamos antes de ir a trabajar todas las mañanas. Podía oler su perfume en mí todos los días, así que cuando Lal estaba enferma sentía que me faltaba algo. Lal no pudo contener su sonrisa, me quejé. Si sonríes demasiado, tus mejillas explotarán. La verdad es que quería pellizcarle las mejillas, pero si lo hacía, tendría que consolarla después de que llorara a mares por el dolor que sentía. Solo pensarlo me cansaba, mejor no me metería en más problemas. Esta vez seré amable contigo porque todavía tienes dolor, ¿de acuerdo? ¿Tú también me extrañas? La mujer parecía muy satisfecha e incluso me envió un mensaje para confirmarlo. Sí, te extrañé. Yo también estaba preocupada. Yo no tenía por qué ocultarlo ahora que salíamos. Podría seguir diciéndole a la mujer más allá cuánto la extrañaba si quisiera. Te burlaste de mí y aún así te sonrojaste, Lar. Pero Lar sonrió adorablemente cuando me escuchó. Mejora pronto, ¿de acuerdo? No pude evitarlo. Le di un beso suave en la frente y no quería decirle nada que pudiera afectar su herida. Pero Lar señaló sus labios diciéndome lo que quería. ¿Quieres que te bese? La mujer asintió cuando adiviné correctamente. Eso no te hará daño. Mejoraré pronto, ¿de acuerdo? Y no pude evitarlo. Le di un beso en la frente. Pero Lar señaló sus labios diciéndome lo que quería. ¿Quieres que te bese? La mujer asintió. Eso no te hará daño. Lar me suplicó con sus ojos de cachorro y dejé escapar una sonrisa. No podía decirle que no a esa mujer. Besé sus delicados labios y sus mejillas tan suavemente. Que tengas dulces sueños. Te haré compañía mañana. Ya me tomaba un descanso, le dije a Lar con una sonrisa. Siendo sinceras, yo tampoco quería dejar sola a mi pareja hoy, pero tenía demasiado trabajo y no podía pedir permiso con tan poca anticipación. ¿Qué quieres comer mañana? Le pregunté. Como la mujer todavía quería hablar conmigo, conversé un rato con ella por el celular. Puedes comer lo que quieras, no tienes que comer nada hablando conmigo. Comeré contigo cada comida, así no te vas a sentir sola. La otra persona me dijo que me amaba. A Lar se le llenaron los ojos de lágrimas al oírme. Yo también te quiero, Lal. Duerme un poco, así te vas a recuperar. Le dije a la paciente enferma que parecía a punto de llorar otra vez. ¿De verdad el dolor de la muela de juicio había debilitado a mi adorada Lal? ¿Me abrazas? No puedo esta noche, le dije. ¿Qué pasa si talmente tocó tu herida? Ante eso el rostro de Lal se ensobreció. Ten paciencia. Mira, te daré mi mano. Encontré una solución, me acosté de lado y puse mi mano sobre su estómago. Ella tendría que abrazar mi mano esta noche. Buenas noches. Lal tomó mi mano y cerró los ojos. Buenas noches, querida. Guay, el anillo, ¿dónde está el anillo? La mujer preguntó después de cerrar los ojos. Un rato. Abrí los ojos para mirar a mi novia que me agarraba el dedo anular frenéticamente. ¿Por qué sigues despierta? ¿Estás enferma? Lo quité cuando lavé los platos y olvidé colocarlo. Lo siento por despertarte. No pude permanecer enojada con la mujer cuando parecía tan abatida. Lal me encargó este niño juegos y me lo regaló en nuestro aniversario. Era tan significativo para nosotros que a veces me lo quitaba para conservarlo en buen estado durante mucho tiempo.
Está bien, perdón por alarmarte, me lo pondré mañana, ¿de acuerdo? Ahora es momento de descansar. Esta vez ese zorro astuto, que hacía puchero cerró los ojos. Su respiración era regular, lo que me indicó que la mujer se había quedado dormida. A veces ver a esa mujer tranquila era bastante agradable. No veía esa faceta de Lau tan a menudo. Mejórate pronto, Lau. Como me aseguré de que Lau siguiera las instrucciones del dentista y atendiera su herida, la herida se recuperó casi por completo la semana siguiente. ¿Por qué el dentista no usó una sutura absorbible? No quiero ir al dentista que me la quiten. Lau se quejó. Una sutura absorbible tarda aproximadamente un mes en absorberse. Se lo expliqué a mi pareja. La sutura debe retirarse dentro de los 7 días posteriores a la extracción de la muela, por eso el dentista utilizó una sutura normal. Veo que eres increíble, guay. Investigué y quitar la sutura no le da mucho, tú puedes. Gracias por cuidarme siempre también. Lar se giró para mirarme a los ojos mientras estábamos atascados en el semáforo, en rojo. El amor en sus ojos era innegable. De repente me dio vergüenza. No te atrevas a mirarme con esos ojos brillantes. Eres mi novia, dijo de mala gana. Mantén la vista en la carretera. Estamos atascados en el semáforo en rojo, solo quería besarte la mejilla. Ese zorro astuto ya no tenía miedo ni un poco. Tienes tantas respuestas. ¿Qué te parece comer shabu shabu después de visitar al dentista? Y además se le daba bien cambiar de tema. ¿Podrás comer eso? Pregunté con preocupación. La mujer parecía demasiado alegre, pero claro, llevaba una semana con una dieta blanda. Seguro que estaba cansada. Depende de ti y puedes tener lo que quieras hoy. Entonces, ¿puedo tenerte después de que comamos? La insinuación me hizo sonrojar. Te devuelves, muy coqueta, en el momento en el cual mejoras. No te he tenido en toda una semana, quería abrazarte. ¿Puedo abrazarte ahora que me he recuperado, por favor? ¿Estás segura de que te has recuperado del todo? ¿Estoy segura? ¿Acaso no me ves? Realmente te has recuperado, tu mejilla está más suave. Bromeé mientras me inclinaba para besar sus suaves mejillas, mientras mi pareja estaba ocupada mirando la carretera, sin prestarme atención. No puedo dejar que ese zorro astuto se vuelva tan engreído solo, ¿verdad? Compruébalo tú mismo esta noche, si me he recuperado completamente o no. La mujer más allá refunfuñó distraídamente, la observé con una sonrisa perezosa en los labios y me sentí feliz. Aunque prefería el silencio, todavía me gustaba más cuando ahora podía escuchar la charla de Lan. La mujer tenía una voz tan agradable, incluso en momentos como ese. Guay, cariño, dime. Ya terminé, vamos a parar por ahora. Déjame recuperar el aliento. Lan protestó en voz baja después de que la llevé a una emoción una y otra vez esta noche. No pudiste hablar durante una semana, me incliné para susurrarle a mi novia, mientras ella gritaba temblorosamente. Cuando mi dedo tocó esa zona sensible, me voy a asegurar de que grites hasta finalmente quedarte sin voz. Y así la mujer habladora hizo pleno uso de su voz esa noche. Y realmente me encanta la voz dulce que hace Lal cuando yo le doy cariño. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.